tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal otra vez. Espero que estén muy bien y vamos a continuar aquí con el tutorial de programación para el framework de PHP CodeIgniter 4. y Feria 4.x. Yo creo que vamos en el 4.2 y vamos comenzando primero con programación de los... me estoy haciendo bolas. Vamos a ver cómo se configuran las rutas. Ya se los expliqué brevemente, pero ahora ya vamos a la práctica y también los controladores y luego alguno que otro detalle. En el video, pues en los videos anteriores vimos que nos marcó un error al actualizar aquí lo que viene siendo el fuente. Vamos a abrir por ejemplo la terminal, nos vamos a cd git cd medical software o soft y por ejemplo le poníamos composer update y nos marcaba error. Ya no me va a marcar porque ya lo corregí en teoría. El detalle era que en un principio yo lo hacía con el sudo composer. No es recomendable hacerlo así, pero pues a mí así me lo puso. Y pues por cuestión de derechos que se crearon algunas carpetas con el usuario administrador, pues ya cuando lo quería eliminar no podía, así que yo lo solucioné así con el sudo. Pero ya ustedes sé que son muy listos y no van a usar el sudo o hacerlo con superusuario para que lo puedan actualizar, si no te va a generar estos errores. Ya después tendrían que entrar a las carpetas y moverle los permisos y ya te va a dejar moverle. Bien, pues vamos a seguir el tutorial tal y como viene aquí. Por ejemplo, nosotros ya vemos que tiene el admin LTE. Por ejemplo, aquí está ya los archivos compartidos, el footer, el head y el navbar, y todo lo lee de la carpeta pública. Así está. Entonces, ¿cómo lo lee esto? Igual como lo hacíamos con el JCPost 2022, pero aquí en lugar del archivo plantilla.php, aquí entra todo el tiempo por rutas, que está aquí en config, y routes vendría siendo este. Aquí yo ya tengo pues algunos cambios que hice, pero lo vamos a hacer otra vez para podérselos explicar. Lo vamos a leer de aquí del manual y nos vamos a ir aquí donde dice URI routing. Viene pues que es el URI routing y pues ahí lo pueden ustedes leer. Y pues si ya han visto mis videos anteriormente, pues todo va a entrar por aquí, o sea, por medio del head o por post, pero tiene que estar configurado a través de estas rutas. Por ejemplo, aquí está esta configuración, o sea, por default va a entrar a la clase del controlador home y al método index. Aquí está otro donde va a entrar, por ejemplo, si le ponen por el método head a users, va a entrar a la clase user, pero al método leads igual puede recibir parámetros. Y también aquí dice cómo hacerle mediante post. Y bien, por ejemplo, ya vámonos a la práctica. Si corremos el programa así sin la ruta, vamos a correrlo con composer. ¿Qué? Composer no es con PHP Spark Server y listo. Aquí está. Entramos, perdón, es copiar. Si le doy clic debería arrojarme el navegador, pero pues no lo está haciendo. Antes sí lo hacía. Ahorita no tiene ni una ruta, así que nos sale este error. 404 file not found, no encontrado. Entonces vamos a hacer primero el registro. Lo ponemos aquí en la ruta y aquí nos dice que va del head, o sea, lo que le mandemos aquí como parámetro. Por ejemplo, si aquí le ponemos register, lo guardé o qué, ahí está. Por ejemplo, ahorita no tenemos nada, lo tengo comentado y no va a entrar, aunque me marcó un error aquí realmente. Ahí está. Caray, aquí por ejemplo lo que hizo está entrando al register, pero del mid out, un componente que le instalamos. Entonces yo de momento no lo voy a querer, no lo voy a instalar. Eso aquí está instalado, se supone que yo lo había quitado. Vamos a quitarlo. ¿Dónde estás? Está aquí en composer y vendría siendo, porque se supone que este lo había quitado yo, así que lo podemos quitar de aquí directamente. Creo que llegaría hasta aquí o a través de un comando. Por ejemplo, vamos a buscar aquí qué comando es para quitarlo y aquí está, ya lo encontré. Vamos a quitar esto y el comando vendría siendo composer, así de fácil, le remove. Y pues creo que aquí sería, dice que vendor, ahí se me hace muy extraño. Pienso yo que sería mid
y listo. Entonces si corremos el proyecto PHP Spark Server, ya no debe de correr este register, ya no lo encontró. Muy bien, ahora espero no confundirlo más de la cuenta, amigos, pero eso lo corría porque teníamos un paquete ya instalado. Entonces si le configuramos aquí la ruta, ya va a entrar si le ponemos el register, va a entrar aquí a user controller register. Y pues si nos vamos acá a los controladores, tenemos este controlador que se llama user controller, a donde dijimos que iba a ir, a register. Entonces este register va a abrir lo que viene siendo pues esta vista, que vendría siendo esta vista que está aquí, user register, es lo que va a abrir. Así que ahí ya debe de funcionar y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es que nos guarde estos datos que están aquí. Por ejemplo, le damos a registrar y no pasa nada. Aquí en CodeIgniter hay una, ¿cómo se llama? Hay un helper que nos ayuda a poner ciertas cosas que nos pueden facilitar la vida. Por ejemplo, aquí en esta vista, pero vamos a cerrar lo que no ocupemos. Aquí está. Esta es la vista que corresponde al ¿cómo se llama? Para registrar. Aquí vamos a buscar donde inicia el form. Aquí dice el action, qué es lo que va a hacer al momento de hacerle el post. Aquí pues lo que pudiéramos hacer aquí es usar la función del helper form, que en lugar de ponerle nosotros esto, apenas viéndolo, apenas que lo vean ustedes, vamos a buscar aquí el form post y aquí está el helper del form. Esto nos va a traer ya cosas predefinidas para los formularios y también para hacer las validaciones. Por ejemplo, for open, si le ponen por ejemplo aquí el for open, va a mandar realmente esto, el email y send. Vamos a ver cuál nos puede servir aquí. Bueno, pudiéramos usar este que está aquí. Nos vamos aquí a la vista y le ponemos que este va a ser igual a, o puede ser así, o también lo podemos abrir el PHP así, como a ustedes se les haga mejor, y ya le hacen un eco y el for open la función, o puede ser uno aquí realmente nomás. Le ponemos registrar, guardar, ahí está, y vamos a ver cómo se comporta, a ver si nos guarda nos va a generar un texto aquí igual a similar a igual lo vamos a quitar o comentar. Vamos a correr el programa, ahí está corriendo y nos marca un error de sintaxis, y vamos a calar con estas. No creo que sea el error, pero igual nos va a marcar algo ahí. A ver. Bien, el error aquí, ya me esperaba que fuera eso, es que el helper no lo hemos mandado a llamar. Lo podemos llamar aquí directamente en el use controller, pero aquí lo ideal es que lo carguemos siempre, que se autocargue siempre. En CodeIgniter 3.2, o no me acuerdo en cuál fue el otro, pero era la versión 3, lo cargábamos en el autoload, era aquí en config autoload, pero ahora se carga aquí en lo que viene siendo base controller, y aquí está, y aquí le podemos poner form y ya se carga el helper. Vamos a ver si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, y sigue siendo una vil mentira. Tenemos un error aquí, ¿será esto? No lo sé. Qué extraño, había visto, a lo mejor lo puse mal, pero no me di cuenta. Y bien, vamos a ver el código fuente, a ver cómo lo agrego. Y aquí esto es lo que está agregando. Aunque aquí está como index.php, no sé si sea lo más correcto. No sé si le damos registrar, nos sale archivo no encontrado. Pienso que está bien. Pero ¿qué pasó con el otro? ¿El otro lo borró o qué? Igual vamos a quitar este. Y amigos, pues ahí está. Si le damos registrar, nos va a mandar esta página a registrar save. Entonces tenemos que configurar esa ruta. Vámonos aquí a rutas, aunque no sé si lo puse en inglés. A ver, lo puse en inglés y register save. Vamos a copiar esto, copiar y pegar como en la universidad. Ahí está, register save, y igual el user controller, y vamos a elegir el método en el que va a entrar. O vamos al user controller, vamos a poner uno que se llame aquí, que estará bien, save, y vamos a mandar un eco.
a ver si nos muestra aquí o bueno, más bien un hola. De hecho ya nos está validando desde aquí, @sd.com. Y como que todavía no está entrando al controlador. Dice que no lo encontró. Es porque nos está mandando al index.php. Creo yo, vamos a calar a register, save, rutas. Ok, es que aquí le faltó que le cambiáramos acá a save. Y ahí, si se dan cuenta, ya nos devuelve hola. Entonces, aquí nos está mandando el archivo index.php. Esto creo que se lo tenemos que quitar aquí desde la configuración. Realmente, bueno, vamos a buscar acá se lo quitamos. ¿Esto para qué nos va a servir? No tengo idea, amigos, mentira. Se supone que ya estando acá, cuando abre el formulario, ya no nos pone el index.php aquí, simplemente nos pone register save. Entonces le ponemos aquí pues los datos. Caray, ¿qué está pasando aquí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, registrar. Ok, lo que pasa es que si se dan cuenta, así directamente sí entra, pero si lo hacemos con el post, por seguridad no va a entrar, porque aquí en la ruta está como head. Vamos a ponerle post, a ver si ahora sí nos respeta. Le ponemos otra vez, le damos a registrar y ahora sí entra con el hola. ¿Qué sigue? Sigue pues mostrar los datos que tenemos en el post, perdón. Para ello pues vamos al manual, vamos a ver cómo podemos recibir el post, porque quizás lo podemos. Si no vamos aquí use controller, tal vez lo que podemos hacer es un vardoom a post, aunque esto no es lo más correcto y no me debería de permitirlo por seguridad. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba a ver si lo permite, no perdemos nada y pues manda un array, un arreglo. Al parecer no le está mandando estos datos, el password, type text from control, como que les falta el name, por eso no lo está mandando. Por ejemplo, si le cambiamos aquí en la vista, login, register, si le ponemos el name, le ponemos name, ahí por lo menos ya me debe traer el name. A ver, calamos de nuevo y ahí está. Entonces con todos los campos lo vamos a hacer igual. Name es igual a name, o sea, así se va a llamar el control, email, password, como dice aquí, retype, es con y, ahí está algún otro campo y los términos, name, no, ya tiene los términos aquí, ya tiene nombre que se llama, qué raro que no lo haya agarrado, y de name, que ahí está. Ok, entonces hacemos una prueba y ya nos va a traer todos los campos aquí del post, nombre, correo, @sd.com, 123 y acepto los campos. Y ahí están todos, pero esta no es la mejor forma de traernos ¿cómo se llama? Pues los datos del post. Aquí el CodeIgniter ya tiene sus métodos para quitar user controller. Según recuerdo debería de ser así. Creo que es de esta manera. Si no, vamos a irnos al tutorial. Bueno, vamos a cargar aquí otra vez. Le ponemos el nombre, correo, 123, le damos registrar y pues dice que no está. Entonces vamos a ver cómo podemos traernos los datos del post con las funciones que ya tiene CodeIgniter. Ahora vamos a poner la función nativa de PHP, a ver si nos trae algo. Aquí no trae nada. Aquí está headpost, aquí están los métodos. Vamos a ver, y al parecer está de esta manera. Vamos a ver si es cierto. Igual le ponemos el nombre, correo, contraseña, estoy de acuerdo con los términos. Caray, y dice variable indefinida. No sé si tengamos que usar algún helper. A ver, vámonos desde el principio. Igual si no lo encontramos aquí, vamos a checar acá en Stack Overflow, que nunca falla. CodeIgniter, sé que esto lo hice ya muy fácil en el 3. Dice, si tú no estás en el controlador, necesitarás de la aplicación request para poder copiar los servicios del class. De hecho, estoy leyendo desde aquí, aunque está en inglés. Dice, si tú como que primero tenemos que llamar por ejemplo, nos vamos aquí, eso se lo trae del servicio y vamos a calar. Esto es puro prueba y error, aunque lo mejor es que se lo lean completo y no le hagan como yo, y ahí ven que ya se los trajo. Pero hacer esto en cada función, como que otra vez abrí el NetBeans. Hacer esto en cada función como que no son ondas. Es preferible pasar que es en la dependencia, es preferible pasar en la dependencia de la clase, o sea, ponerlo en el constructor. Pero y si lo ponemos en base controller, de hecho aquí está ya el
¿qué es? Request, algo así. Por eso se me hace muy extraño que, a ver, vamos a calar con esto, a ver si funciona. Por ejemplo, aquí this session es igual a, pues, a la sesión. Vamos a ver qué nos trae si lo usamos de esta forma. Bueno, nos marcó error. Vamos a calarlo así, y no, tampoco. Y pues ni modo, lo vamos a tener que hacer así de momento. Igual este tiene que estar, se supone, en el constructor. Igual lo de usar constructores también es algo nuevo para mí, no lo había hecho. A ver, vamos a intentarlo. Esto va antes, va justo debajo de la clase, ahí está. Y se supone que no ocupamos este ya. No, pero ¿qué estoy haciendo? Bien, pues de momento pues ya vimos cómo usar las rutas y cómo tomar los datos del post en lugar de usarlos pues así. Aunque yo recuerdo que en el 3 era diferente, eran simplemente this head post, aunque quizás me haya falta moverle a una configuración. De momento pues ya vemos que pues ya podemos accesar a los datos. Ya faltaría nomás crear aquí para validarlos y guardarlos en la tabla. Eso ya lo veríamos en el próximo video. Igual voy a investigar a ver si hay una forma más fácil y más segura. Y voy a ver por qué se está haciendo así. Y bien amigos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos cómo crear cómo enlazar la tabla, cómo crear migraciones para crear las tablas de la base de datos desde las migraciones. Saludos, nos vemos, cuídense, que estén bien. Adiós, fierro pariente. Bueno, voy a leer primero los comentarios. Dice Pin, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Wow, ¿cómo haces eso? Oli, ¿no te gustaría que te hiciera un perfil para tu canal de Twitch? Oli, ¿no puedes ver el chat? Bueno, estoy viendo el chat hasta ahorita, pero dice, ¿no te gustaría que te hiciera un perfil para tu canal de Twitch? Bueno, estaría bien, lo pudiéramos ver, aunque ya tengo un canal de Twitch. Y bien amigos, nos vemos hasta el próximo video. Saludos, adiós.